Recuerdo perfecto la primera pelea de verdad que tuve con mi mamá, un poco antes de que sucediera todo el desastre que terminó con nosotros huyendo, dejando tirada la casa, nuestras cosas y que no volviéramos nunca. Fue cuando me negué a que ella vendiera el equipo de música de mi papá, sin peleas de por medio. Él salió tranquilo a media mañana un domingo y no supimos más. No se despidió. Lo vi salir. Le grité desde el pasillo: papá, papá, ¿dónde vas? Tráeme algo, un chocolate. Pero no se dio vuelta a mirarme. Un día, dos, cinco, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, nada. Como todo el barrio estaba enterado, la voz corrió hasta mi colegio, donde hasta me preguntaban si lo habrían secuestrado los milicos. Yo sabía que no tenía que ver con eso, pero sí caí en cuenta de que no volvería. Me convencí. Y lo único suyo que mi mamá se negó a tirar a la basura era ese equipo de música con el cual mi papá se había endeudado. Era una rara y lujosa adquisición, donde a mitad de mes el menú de los almuerzos y comidas comenzaba a repetirse y luego las porciones eran menos abundantes. Hasta que llegaba el fin de mes, pagaban de algún lado, nunca tuve claro entonces qué trabajo hacía mi papá, y ya no nos preparábamos una taza de té con las mismas bolsas 2 y hasta 3 veces. En realidad, lo de las bolsas de té era por mi mamá y por mí, 2 personas. La Rosy tenía 2 años, tomaba leche más aguada según la semana. Y este es el comienzo del libro que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. La lluvia borra todo, escrito por el periodista académico y eximio hombre de radio, Patricio Cuevas, libro editado por Sudamericana por parte de los amigos de Penguin Random House. Patricio, muy bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ti, Humberto, un privilegio para mí. Muchas gracias. Y irnos directamente a la idea. Siento he leído, o por mi parte ya más bien una cosa de lector, he leído pocos libros respecto de la dictadura donde el protagonista sea la infancia. Y en este caso, un joven, digamos 14, 15 años, donde se habla donde se refleja un hecho. O sea, donde se refleja una parte de la historia, 1986, políticamente una época muy álgida. Hablar de la idea. ¿Cómo se gesta un libro como este? ¿Cómo se gesta La lluvia borra todo? Yo creo que se fue abriendo camino, porque nunca tuve claro qué estaba haciendo al comienzo. Eh, Esto yo lo escribí el 2019, como para hacer una localización que a mí me parece igual relevante, porque los libros toman, parecen más tiempo del que uno quisiera en verlos en verlos impresos, digamos. Y en este caso, la idea que desarrollé el 2019 tenía que ver con un niño, con un niño que escuchaba música en un equipo digamos, de lujo que estaba en un living. Tampoco tenía muy claro en ese minuto dónde ni a raíz de qué, pero, pero fueron agregando elementos y a mí me parecía que si era el comienzo de algo, tenía que ser un comienzo sustantivo, no adjetivo. Entonces, la primera y segunda página tenían que situar rápidamente eh, algo que fuese argumental y que fuera, digamos, perfecto para poder seguir con la aventura, para que todo eso me diera a mí tranquilidad para tomar elementos y hacerlo así. Pero el comienzo es bien nuboso, yo no sabía a dónde me podía llevar eso. Fueron varias las ideas que estuvieron en ese primer capítulo, de hecho, eh, en la confección misma del libro, yo creo que cuando se hicieron las ediciones finales ya así como para llevarlo a imprenta y todo lo demás, yo creo que lo que más se corrigió fue el primer capítulo, a raíz de esa razón. Porque después ya empezó como a amarrarse bien y la historia corrió más o menos sola. Un poco lo que decía Neil Gaiman sobre adentrarse en la novela, que en el fondo vais como en un auto con una noche de neblina, con un foco menos, como que no cacháis muy bien. Y después se va abriendo todo eso. A mí me pasó eso con el libro. Era un intento, por supuesto, era una idea, pero no estaban ninguna de esas cosas que están ahí tú leyendo en esa primera página, no estaban tan claras. Y de repente estuvieron claras. Y en el momento que estuvieron claras, todo fue más expedito en términos del trabajo de escritura, que se prolongó por 10 meses. Y
y buscaste, porque el libro se lee como en un tono de novela de aventuras. ¿Eso lo tenías previsto, lo tenías en tu cabeza o de pronto la pluma se dio y la historia se fue dando sola? Yo creo que las cosas se salen de uno. Evidentemente que uno quiere, o sea, lo que pasa es que ahí uno quiere construir la historia. Eso me pasa a mí al menos. Yo tenía que construir una historia y la idea era que la historia mostrara en clave de aventuras que pasaran muchas cosas. A mí una de las cosas que más me inquietaba era que efectivamente ocurrieran cosas, que pasaran las páginas y pasaran cosas dentro del libro. Me parecía que esa era una forma de acercarse de manera entretenida a un relato que reflexionara sobre la dictadura. Eh, Me daba la ventaja de presentar en un formato más entretenido algo que tenía que ver con periodos que eran demasiado tristes eh, o eran algo de lo cual no se habla mucho. Y es ahí, por supuesto, donde fui encontrando que había algo original dentro de la historia, dentro de las muchas cosas que uno se roba para poder escribirla, era mirar la dictadura desde la inocencia de un niño. Entonces, la definición del personaje principal fue como lo primero que tuve claro, y eso me permitía observar en contrapunto un tiempo en el cual nada era muy alegre, ni muy luminoso, ni muy optimista, enfrente de este cabro que era súper noble, el protagonista, que narra en primera persona además, y que se hace todas estas preguntas así desde la inocencia, así como, ¿por qué se va mi mamá si nunca pelearon? Eh, ¿Por qué está pasando esto? ¿O qué pasa afuera? Es como... Y empieza a mirar hacia afuera después cuando, por supuesto, el padre sale de su casa. Entonces, eso fue lo que primero se fue definiendo y lo que primero fue caracterizando el relato. Lo que lo fue haciendo más expedito en términos de escritura también. Digamos. Yo debo confesar que igual fue un proceso bien feliz escribir el libro. Digamos. Tiene cosas muy tristes el libro, pero su escritura fue un momento muy grato para mí. Haciendo memoria de la conversación que tuviste con el amigo Mario Cerda de la que leo de Parque Forestal, Sí. hablabas de muchos intentos de historia y de pronto en 2019 aparece algo, aparece este bosquejo o boceto de La lluvia borra todo, donde tuviste, y en parte también con ayuda, con la palabra solidaria de Roberto Fuentes, donde él te dijo que aquí hay algo al cual poder escarbar. Exactamente. Yo creo que fue clave eso. Yo he escrito toda mi vida eh, ficción y mi ambición siempre fueron las novelas. Ese era el formato que a mí me gustaba. Eh, Hice cuentos, por supuesto, en alguna etapa de mi vida, pero no me resultaban muy atractivos ni encontraba que estuvieran tan bien hechos. El único taller literario que yo hice en mi vida fue a los 18, 19 años, que fue con el escritor Guillermo Blanco, que fue profesor mío en la universidad, que era un súper profesor. Y él hacía un taller de cuentos. También el formato no permitía otras cosas, digamos, éramos varias personas, mostrábamos algunas cosas, tenía que ser no tan extenso para que se pudiera aprovechar el tiempo, en fin. Entonces era taller de cuentos y me pareció que eso me ordenó bastante la cabeza. Pero toda la vida traté de escribir una novela y nunca resultaba por distintas razones. Digamos. La idea no lograba cuajar, no daba con los elementos concretos, me parecía que se parecía a alguna cosa o qué sé yo, o simplemente no estaba satisfecho con eso y votaba. Y me pasaba toda la vida en eso. Y después me choreaba y dejaba de escribir. Y era como una especie de duelo después de cada fracaso. Y, pero después volvía porque siempre estaba esa pulsión presente de toda la vida, digamos. Y llegó el momento en el cual, el 2019, después de un duelo que no recuerdo qué habrá sido, pero seguramente voté algo antes, agarré una lista de ideas que había desarrollado, de 6 o 7 ideas, a propósito de las recomendaciones de Ray Bradbury cuando te dice que tenés que escribir sobre lo que sabes y hagas un listado de cosas que podrías hacer. Entonces hice una lista y dentro de esa lista estaba esta, ¿cómo se llama? Esta idea de un niño que escuchaba música en un equipo y que escuchaba cosas raras en un equipo de música, que no era de él. Y ahí empezó. Entonces, claro, ahí después de 20, 30 páginas yo
pensé que podía pasar lo mismo, que el relato se empezara a desarmar, que era lo que usualmente pasaba. Y eso no ocurrió. Entonces ahí yo llamé a Roberto, que era el único escritor así como de confianza que conozco, amigo mío, y, y le dije, oye, ¿sabéis que tengo algo? Tú... Y yo nunca le había pasado nada a Roberto, lo conozco hace más de 20 años y yo nunca le había pasado nada de lo que yo había escrito, jamás, nunca me había atrevido. Pero Ah, pensé o que sea, esto podría ser interesante, digamos. hiciste un taller de lectura con él, a pesar de que no le habías pasado nada propio, con Claro, el libro a dos manos. exactamente. Sí, hicimos un podcast súper bonito de lectura de cosas, porque tenemos hartas cosas en común, digamos, pese a que él es del Colo y yo de la U, y bromeamos mucho con eso. Eh, Él se burla más de mí que yo de él, básicamente. Pero somos muy cercanos en términos de escritura y nos hemos encontrado en distintas etapas de la vida para poder hacer cosas con libros, que nos gusta mucho. Entonces, gozamos ese placer en conjunto y eso terminó siendo también un espacio súper bonito con un podcast hace hartos años ya. Y después de eso, pero yo en ninguna de esas etapas le había mostrado nada a Roberto, no le había hecho nunca nada. Y se me ocurrió de repente, así como, "Puta, Roberto es, pues, o sea, a él tengo que mostrarle algo que o sea, no se lo mostraría a otra persona, que me parecía que era confianza. Entonces, si por último el productor era malo, él me diría, ya sabéis que no, o sería condescendiente un poco conmigo. Pero me dijo que le gustaba, me dijo, sigue. Eso fue lo que me dijo. No, pero sigue. Po. Y yo dije, ya, pero ¿a ti te parece que esto se puede leer o qué sé yo? Ya, pero sigue, me dice, sigue, sigue, sigue. Continúa, está bueno, me dice. Yo seguí. Y después cuando ya no sé, van 60 páginas, 70 páginas del borrador, yo sentí que ya el relato se empezó a armar, el relato empezó a correr solo, es como que se sale de uno un poco, ¿no? Y ahí la escritura fue un poco más amable y los personajes fueron amables conmigo también, porque se salen un poco de la cabeza de uno, se empiezan a ser más concretos también, es bien choro eso, es una experiencia bien bonita, yo nunca había llegado a esa etapa y ya después, cada día, cuando me levantaba y tenía este método de trabajo que nunca había tenido, me reencontraba con estos personajes y ellos me desafiaban, yo los desafiaba a ellos y empezó mi trabajo. Y descubrir eso viejo, digamos, a mí me parece que es fascinante. ¿Y cómo fue la construcción de los mismos personajes? Por ejemplo, darle la alma a Alonso. Tú mismo lo mencionabas, y en el libro también te ha retratado que Alonso es un cabro súper noble, pero súper torpe a la vez. Bueno, Sí. para la edad que tiene, por cosas obvias. ¿Cómo fue darle alma y corazón a él? Yo siento que era como un viejo chico y que tenía que ser así como bien detallista, puntilloso, inocente, pero también tenía que ir descubriendo cosas en la medida que su edad se lo permitía, descubrir qué pasaba con su cuerpo, qué pasaba con su deseo, con la atracción que le provocan otras personas, con la relación emocional que tiene con distintos personajes. Y él es una inspiración que tengo en dos o tres personas que conocí de niño, niños que me inspiraron ese niño. Eh, un cabro con mucha personalidad, otro que era súper noble, como que fui mezclando cosas. Y el resto de los personajes, varios de ellos son personajes que yo conocí en mi vida, o sea, que están inspirados en personajes que yo conocí. Y el único que fue así como inventado, para propósito dramático, digamos, no necesariamente tiene un reflejo en un personaje que yo haya conocido o algo así, fue la Perpetua, que es la señora esta que vive en la esquina y que tiene una relación súper particular con el personaje principal, y donde hay una relación de amor-odio de seducción mutua, qué sé yo, durante todo el relato, que le da un poco de vuelo también a esta aventura. Creo que creo que para mí es un logro haber incorporado elementos sobrenaturales también dentro del relato, porque también su oposición era a lo concreto, aunque yo creo que triunfa más lo concreto que lo sobrenatural. Y ese personaje es súper inventado, súper así, súper hecho hecho de la tierra, por así decirlo. Eh, Básicamente porque tenía una idea de hacer una bruja y todo lo que leí sobre las brujas tenía muchos aspectos que tenían que ver con lo femenino y con lo femenino hoy día, que cuestiona muchas cosas. Entonces a mí me parecía que tenía que ser un personaje con mucha sabiduría.
independiente de sus intenciones. Y eso lo fue construyendo. Y en la medida que fueron las escenas ocurriendo, yo tenía la ventaja de que a la perpetua la podía hacer jugar en cualquier escenario. Y eso era súper entretenido. Y de hecho el personaje perpetuo juega muy bien. O sea, lo fantástico, el tema fantástico con el ambiente de terror que había que había en Dictadura, en el libro juega bastante bien porque no entra forzado. Juega muy de la mano. A veces lo sueltas y no pasa nada, porque puedes seguir la historia y a veces la puedes agarrar de nuevo. Y la historia va a seguir igual. Una mezcla, imagino, y claro, a lo mejor es una falta de respeto, que una mezcla es Stranger Things y El Chavo del Ocho, pero sin el toque de comedia. No, está bueno. Mira, yo creo que las influencias son mucho más que literarias para cuando uno escribe. Y estoy súper claro también que hay un montón de material audiovisual ahí que influye en la forma como uno va escribiendo. A mí me pasa por lo menos, digamos, que a mí el cine me informa mucho, las series de televisión me informan mucho, la cultura popular me informa mucho. Entonces yo creo que hay mucho de eso que me han comentado, no solamente Stranger Things o El Chavo del Ocho, como dices tú, sino que hay otras cosas también que también la gente se acuerda y me dice, oye, esta escena es súper Stephen King, oye, esta es como Neil Gaiman, oye, esto. Yo creo que a uno se le salen estas cuestiones, pues es un poco eso, digamos. Yo creo que uno tiene que reconocer todo su influjo, y no son influjos literarios ni de ese tipo, son influjos que tienen que ver con la trayectoria de uno, digamos, con las pegas que uno ha tenido, con las cosas que te interesan y todo lo demás. Los videojuegos también. Hay muchos videojuegos que tienen storylines súper bien desarrollados y en el fondo también tienen también, es como leer un libro, muchos de ellos. Entonces también eso a mí me informa en todo lo que hago y lo dejo ir también de manera desprejuiciada. No tengo ningún... eh, no, no existe para mí una idea de la literatura que tenga que ver con la pretensión erudita de todo, sino todo lo contrario, digamos. Que tenga digamos, una incorporación de elementos populares me ayuda bastante a contar la historia, que es el objetivo final. Y yo creo que lo periodístico también me ayuda a eso. Eso me permitió tener también una ayuda respecto de que lo concreto no fuese tan burdo. Porque si bien está localizado en ciertos espacios y hay alusiones que son de la cultura pop que son evidentes, tampoco lo quise poblar de tantas cosas que fueran así y que la historia fuera más importante. Y esos equilibrios te lo da también el trabajo periodístico. Igual eso que tienes ahora crónica de rato, me han dicho, yo supongo que son los vicios del trabajo. Estamos conversando en el Traficantes de Cultura con Patricio Cuevas, autor de La lluvia borra todo, editado por Sudamericana. Y además, para quienes verán o escucharán este podcast, ¿qué poder decir de nuestro invitado? Patricio Cuevas es periodista y profesor asociado de periodismo en la UDP. Trabajó en radios ADN, Bio Bio, Universo y actualmente en Futuro. Fue conductor y director de Radio Rock and Pop. Ganó el Premio Periodismo de Excelencia 2022 junto al equipo del CIP UDP con el podcast de investigación periodística Niños de Quién, Spotify 2022. La lluvia borra todo es su primera novela. Y hablar del camino editorial, Patricio, ¿cómo llega el borrador? ¿Cómo llega la idea a Penguin Random House o de alguna forma Penguin llega a ti? No, yo lo busqué y ese fue Roberto Fuentes también que me ayudó a, a llegar a un lugar en el fondo. Y él me dijo, mira, me hizo una recomendación bien práctica porque él es súper práctico también. Me dijo, mira, mientras más gente sepa que tú eres escritor, mejor. Entonces tú tienes que ir a un sello grande antes que todo. Independiente de que hubiese un sello de otras características que tuviese la voluntad o la generosidad para poder atreverse a publicar, tú tienes que probar en un sello grande. Y lo que hice fue editar el borrador antes de entregarlo. Entonces se lo entregué a dos personas de confianza, que es una amiga mía, que se llama Marcela. Marcela es editora de texto. Entonces ella le dio un emperifolle, digamos, de formalidad. Y la Paula, que es mi mujer y que es periodista y que hizo una corrección de sentido. Entonces son dos correcciones completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, la Paula me decía, oye, ¿por qué es esto amarillo en la página 20, en la página 40 es rojo? Ese tipo de cosas. Entonces, llegó bien trabajado el manuscrito hacia la gente de Penguin y yo se lo pasé a Daniel Olave.
Y le hice llegar y me dice, pucha, mira, bueno, hay hartas cosas, mucha gente llega con manuscritos y todo eso. Y yo le dije, ya, buena onda, vamos. Qué sé yo. Y los tiempos son muy distintos a los tiempos del periodista, porque tú cachai que en el fondo la pega de nosotros como periodista es súper rápida. Mucho de la pega que uno hace tiene que extinguirse o tiene que entregarse durante el día. Esa es como la lógica del periodismo. Y la lógica editorial es completamente diferente. Pasan mucho tiempo a veces. Entonces yo como que me olvidé un poco del tema y dije, ah, bueno, y esto ya pasó, ya lo intenté, qué sé yo. Pero a los meses me habla Daniel y me dice, oye, esto está bueno, queremos echarle una mirada, todavía no sabemos mucho, pero se lo voy a pasar a Marcela, qué sé yo, que era la directora editorial de Penguin. Así que déjanos verlo, qué sé yo. Y fue como, ah, esto de repente podría ser. Y de ahí lo agarró la Marcela. La Marcela quiso editarlo, la Marcela decidió que fuera sudamericana y todo lo demás. Y con ella yo trabajo la última edición del texto que uno ve ya impreso. Y ese trabajo fue fabuloso porque ella es una persona fabulosa, la Marcela Escobar, y es una muy buena editora que te acompaña súper bien. Entonces aprendí muchas cosas en el camino. Y después verlo impreso es como, no sé, pues verlo en 8K, un poco la idea que tenía ahí en el computador. Entonces, ha sido solo felicidad para mí, este proceso debutante que es tan especial, digamos. Volviendo al libro, hay una parte, tú lo reflejas muy bien, lo reflejaste en una entrevista, no recuerdo en dónde, tú lo llamabas la cultura del sapeo durante la dictadura. Hablé de eso mismo con el escritor uruguayo Fernando Butazzoni, que respecto de que, a razón del libro que publicó en Chile, del Nosotros los Vencidos, no, Nosotros los Vencidos, Sí. habla de eso en algún momento, y también lo hablé con el mismo Mario de la que leo Forestal, donde aquí puede ocurrir de que tú convives con la persona a que le compras pan y probablemente ese tipo fue un sapo en la dictadura y por la responsabilidad de él, un vecino tuyo hoy está en calidad de desaparecido. ¿Cómo, cómo fue entroncarlo con la historia, como para que se lea con el tono de novela de aventuras como quisiste darle, pero también el tono actual, porque se lee demasiado actual, para hablar de un periodo tan oscuro como fue 1986 exactamente? Lo que pasa es que hay varias discusiones culturales sobre la herencia de la dictadura que a mí me parece que son relevantes y que son actuales. Y este es un rollo mío, ¿eh? Es un rollo mío que yo converso con la gente más cercana, mis amigos, qué sé yo, mi pareja o mi familia. Y a mí me parece que Chile es un país que desarrolló mucho la cultura del sapeo. Y yo lo que estoy diciendo con esto es más que el sapeo de los agentes de la dictadura que sapeaban, o más allá de aquellas personas que eran informales, informadores de los milicos o de la policía secreta de Pinochet, para soplarle a alguien, que eso es una cosa y es horrible y es tremendo, pero la otra parte es la cultura del sapeo en la cual, en ese contexto de dictadura, cuando tú tenías que, cuando si alguien te caía mal por alguna razón que no fuese una razón por la cual tú perseguirías a una persona políticamente, igual como que deslizaba comentarios acerca de eso. Y eso uno lo vivió cuando pendejo. Uno sabía que estaba eso, ¿no? Oye, es que la vecina del frente así, asá, y hace esto y hace esto otro, y esa cultura de meterse en la vida de las otras personas, estableciendo juicios morales acerca de eso, es algo muy chileno, muy, muy chileno. Está muy enraizado en los barrios. En el barrio de clase media donde yo crecí, que es este barrio de clase media que describo en el libro, eso es así. Los pelambres son a la orden del día y eso podía costarte también. Que te miraran, que te fueran a vigilar y que tuviera consecuencias. Y mucha gente yo creo que sapeó a gente que le caía mal o que le hizo algo, no sé, te cagó, te robaron una guitarra, qué sé yo, y estás ahí picado con el vecino que te robó algo. Y después tú decís, no, pero es que este es un ladrón, este es así, así. Y las cosas tenían consecuencias más serias. Yo creo que esa impunidad, por ejemplo, no puede ser resuelta. Esa impunidad de sapeo no puede ser resuelta. Y un poco esa es, y ese es el paisaje, y ese es el paisaje y la atmósfera de la novela.
La novela tenía que tener un paisaje, una atmósfera que, digamos, lograse establecer que era un tiempo distinto de este tiempo, pero que reflejara este tiempo. Entonces ahí hay dos elementos que a mí me parecía que eran importantes. La lluvia, en relación a una sociedad en la cual ya no llueve tanto, a pesar de que, por lo que entiendo, tenemos pronósticos de lluvia bien intensa durante este año como nunca los hemos tenido, pero súper bueno para la propuesta de la novela también. Pero en general llueve menos que en esos años, porque cuando llovía, llovía y no paraba. Y esto es la región metropolitana, no el sur de Chile necesariamente, llovía mucho. Y en esos años llovía mucho. Entonces eso es la atmósfera, eso es el lugar donde el estado de ánimo mental en la cual se desarrollan los hechos. Eso sumado a esta cultura de sapeo como espontáneo, medio informal, que yo creo que debe haber tenido consecuencias por cómo miraban a ciertas personas, yo creo que eso también es una gota de impunidad que nunca ha sido resuelta. Entonces, yo siento que después de haberla escrito, yo sentía eso, que sin haberlo dicho, es una novela sobre el sapeo, sin duda. Sapeo porque en el fondo están los sapos que trabajaban como sapos, que están aludidos en la novela, por supuesto, pero también está lo otro, ¿no? Está esta idea de que uno husmea a los vecinos y piensa cosas de los vecinos y probablemente eso también puede tener consecuencias en un periodo en el cual la persecución política es tan cruel y tan severa como en los tiempos de Pinochet. Y en este 2023, donde se cumplen 50 años del golpe, como que se ha puesto de moda, una palabra horrible lo que voy a decir, pero como que se ha puesto de moda la relativización de lo ocurrido, que en el fondo Sí. es como que esto tenía que pasar, es como estamos justificando la violación a los derechos humanos y otro sale con que Sí. sin Allende no hay un Pinochet o al revés, donde no le ponen cierta seriedad, donde aquí se mató gente, se violaron derechos humanos y después de 50 años seguimos diciendo como que aquí no pasó nada. Como que aquí como que aquí ocurrió nada, aquí se sigue defendiendo como el gran milagro económico, pero también en el libro, en 1986, la pobreza la pobreza era alta. Eh, ¿Qué te causa? ¿Qué sentimiento te refleja esta relativización de los hechos? Para efectos de la novela, a mí me parece una coincidencia afortunada. Me Ujú. parece que es afortunado porque yo siempre parece que voy a tener que escribir sobre estas cosas. Yo no voy a dejar de escribir sobre la dictadura y sobre la cultura de la dictadura, esencialmente, aunque sea en formato de ficción. Se me sale ya. O sea, después de haber escrito La lluvia borra todo, estoy escribiendo otra cosa y es completamente diferente, en otro tiempo, en otro espacio, en otro significado, pero están los temas ahí sobre la mesa. Entonces siempre va a estar conmigo, siempre voy a estar hablando de eso, voy a estar hablando de cuán incongruente es pensar la relativización de una dictadura y también la certeza de que la dictadura le hizo tanto daño a este país que no solamente le hizo el daño explícito a aquellas personas que desaparecieron y a aquellas personas que fueron encarceladas, relegadas, exiliadas y a todos los familiares que perdieron personas. No solamente eso, yo creo que las personas que son partidarias del régimen militar, las partidarias y partidarias de la dictadura, también sufrieron daño. Aquellos que apoyan y todavía piensan que se puede relativizar eso, es porque también la dictadura les hizo daño. Porque tú no podés pensar así en términos cívicos, eso no está bien. Eh, y mira, mira lo que pasó la última vez cuando el presidente Gabriel Boric se refirió a Sergio Nofre Jarpa, mira lo que pasó en Renovación Nacional defendiendo a Sergio Nofre Jarpa. O sea, ya eso eso es negacionismo. Ya. Eh, entonces creo que no hemos aprendido y creo que hay distintas formas de aprender o distintas formas de llamar la atención sobre estos temas. Y por supuesto están los reportajes periodísticos, están todos los formatos en los cuales uno puede rescatar la historia para mostrar lo que fue y cómo una dictadura no se puede comparar ni siquiera al más mediocre de los gobiernos democráticos. Eh, Eso por una parte. Y por otra parte está la ficción, que me parece que puede acercar a aquellas personas que no necesariamente quieren entrar en estos temas,
a que también se les pegue un cachetazo en la cara y decirles, oye, ojo, esta cultura del sapeo tuvo más consecuencias y es parte de ese adoctrinamiento que tuvo este país y que desemboca en una sociedad súper individualista, hiper economizada, hiper individualizada, que además deja de lado todos los elementos que tienen que ver con la convivencia colectiva y que fragmenta y segmenta y segrega los espacios sociales a tal punto de que tú no te juntas con nadie que no sea parecido a ti o que tenga una trayectoria parecida a ti, eh, y piensas que todo lo que está afuera es una amenaza. Entonces vemos al país como una amenaza, vemos nuestros espacios públicos amenazados, pero no ocupamos nuestros espacios públicos. Todas las consecuencias de la dictadura están ahí, están vivas. Pinochet se murió hace rato, pero las consecuencias están ahí. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Mira lo que pasa ahora con la segunda convención constitucional. Está dominada por un partido fascista. Eh, quieren hacer desaparecer incluso las referencias a la mujer. Quieren eliminar los derechos que se han ganado hasta ahora. Derechos que se han construido y que no, nos han costado la vida, digamos, en muchos de ellos. Entonces, es un país aterrado, súper asustados todavía. Bueno, libros como este, como La lluvia borra todo, como todo lo que parezca que tenga que referirse al tiempo de Pinochet, nos sirve a todos y a todas. Nos sirve desde la entretención, nos sirve desde la instrucción, nos sirve desde donde venga, para poder reflexionar respecto de que esto no puede volver a ocurrir. Y para eso no hay relativización. Patricio, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, hablar de sensaciones, sensación tuya como escritor, ya con el libro publicado en formato físico, en formato digital, ¿qué sensación te deja La lluvia borra todo? Yo soy un cabro chico con juguete nuevo. Me ha encantado, o sea, he tenido mucha suerte además, porque creo que la gran mayoría, si no todos los comentarios que me han hecho son positivos. Eh, estoy súper contento de todo lo que ha pasado, de que hay gente muy distinta se haya acercado solo a felicitarme por el hecho de que publiqué un libro, aunque no lo hayan leído. Eso ya para mí ha sido un cariño a ciegas, por así decirlo, y eso me tiene muy contento. Hay gente muy distinta, además, que uno no se hubiera imaginado que se hubieran acordado de mí, que gente que no he visto en mucho tiempo. Oye, me enteré que publicaste un libro, felicitaciones y todo eso. Y eso me tiene muy contento. También creo que la gente que lo ha leído tiene palabras amables con la novela. Hay gente que se ha emocionado, que yo creo que eso es mucho más. Para mí, que hayan terminado el libro ya era como un logro, pero creo que hay gente que se ha emocionado. Y eso también me da mucho entusiasmo, me da mucha felicidad para poder continuar. Creo que necesito eh, seguir escribiendo cosas, pero creo que han sido 2 meses felices en todo sentido, de verdad. También ha coincidido con la publicación de un ensayo sobre Patricio Mans de las palabras y la música, y ese libro también... Aquí está, de Tucán que, Ediciones. que es un libro más chiquitito, digamos, que tiene un espacio propio, un público más específico quizás, pero que también ha sido extraordinariamente bien recibido y fueron coincidentes, porque no es que se planificaran así, son libros que vienen de tiempos distintos además y que tienen distintas características. El libro de Pato Mansa es un ensayo sobre él y una entrevista que yo le hice el 2016. Está transcrita y todo lo demás y tiene un trabajo gráfico, qué sé yo. Entonces no es novela necesariamente, pero los dos libros resuenan en términos de la reflexión de lo que ha significado la dictadura y eso también me tiene contento. Eh, entonces, este estreno como escritor o como ensayista, como entrevistador, también me tiene feliz porque los otros formatos en los cuales yo he trabajado también no son completos para desarrollar el trabajo que uno quiere hacer. Entonces, también esta búsqueda tiene que ver con eso. Y en la búsqueda, futuros libros, lo mencionaste. ¿Le tomas más el gusto a la no ficción o a la ficción? Tengo el corazón dividido porque tengo la experiencia de trabajar en otras cosas. Yo creo que hay un canon común que es la narrativa. La narración o las narrativas son algo que a mí me apasiona. De hecho,
Por ejemplo, participar en la construcción narrativa y en el diseño sonoro de un podcast de naturaleza periodística que hicimos con el Centro de Investigación Periodística de la Facultad de Letras de la UDP el año pasado, El Niños de Quién, tiene un poco esa idea. Es una investigación que, por supuesto, yo no realicé, pero que ayudé a construir la historia haciendo el montaje sonoro. Estamos trabajando en otra cosa ahora para los 50 años. Entonces ahí hay un formato que yo domino, que es el formato sonoro y que tiene una naturaleza narrativa. Eso por una parte. Por otra parte están las novelas. Estoy escribiendo otra novela ahora. Y también está esta idea de continuar estas colecciones de cantautores, porque también siento que en otros formatos hablar de los músicos o hablar del trabajo de los músicos, muchos de ellos muy importantes, no resuena suficientemente en otros formatos que eran tradicionalmente periodísticos que ya no lo son. Entonces, por ahí va. Y yo creo que esas formas de trabajo que estoy desarrollando, el podcast por un lado, la novela por otro, los ensayos y el trabajo con músicos o cantautores, todos tienen una construcción narrativa. Y eso yo creo que es el hilo común entre las tres. Y hablando de futuro, ¿hay algo que nos pudieras adelantar de alguno de ellos? Así como algo que esté ya saliendo. No, nada, saliendo, no tengo nada listo, no. O saliendo en grandes comillas. No, tengo un par de ideas para desarrollar en ficción. Hay una que en particular me gusta mucho. En términos de la colección de Patricio Mans, por ejemplo, estamos planificando también un segundo volumen y un tercero para esa colección. Vamos a ver si de aquí a final de año logramos hacer algo con una cantautora femenina chilena. Y en el podcast, sí, bueno, en este minuto estoy desarrollando el trabajo del diseño sonoro de un podcast que refiere a un caso de la dictadura y que vamos a publicar con el Centro de Investigación Periodística de la UDP, que va a salir por Vergara240.cl. Y eso va a ser antes del 11 de septiembre, así que estamos con la pega así al cogote. Eso es como lo más próximo que tengo. Pero esas son las líneas de trabajo que he estado desarrollando hasta ahora. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Patricio, quiero darte las gracias por los minutos para esta conversación. Darte las gracias por esta primera, por este primer libro, por este buen debut, porque es un buen debut. Es un buen debut, es rápido. La construcción del personaje de Alonso es entrañable. En alguna parte, yo te lo digo, yo no viví dictadura, pero en ciertas partes uno se siente identificado por momentos, porque creo que da lo mismo en la época en dictadura o en democracia. Creo que los momentos de flaqueza o del niño fanático escuchando radio siempre perduran, en mi caso. Y obviamente estos minutos finales, para que le hables a tus partisanos, a los parroquianos de Patricio Cuevas, que lo escuchan y lo leen, hablarles a ellos en estos minutos finales del corazón, del libro, de lo que guste, por favor. No, a ver, que han sido estos 2 meses desde que salió La lluvia borra todo, han sido fascinantes, ha sido un descubrimiento para mí, significado encontrarme con gente también. Creo que ha sido una bonita experiencia y creo además que La lluvia borra todo es una novela que resuena para reflexionar sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile. Me parece que es una lectura amable que te puede acercar a tiempos que fueron muy, muy, muy oscuros en nuestro país. Está escrita en clave de aventura, así que lo vas a pasar muy bien leyéndola. Y a toda la gente que ha leído la novela hasta ahora, que me ha comentado cosas, se me ha acercado en alguna parte a que les firme el libro, cosas así. De verdad, sí, muchas gracias, porque me entusiasma para continuar con mi trabajo, que era algo que yo no sabía si podía lograr en la medida que iba a estar escribiendo esto o cuando comencé a escribirlo. Ahora sí me doy cuenta que puedo hacerlo y animar a todas las personas que escriben a que lo hagan. Uno no importa si tiene poca edad o mucha edad. Yo creo que si uno tiene ganas de decir algo, puede hacerlo. Y tiene que pedir ayuda, además, si uno no tiene probablemente a veces todas las herramientas dentro de uno. Entonces,
confíen en otras personas, muestren su trabajo. Uno escribe para ser leído y por lo tanto uno tiene que ser generoso y así aguantarse la vergüenza un poco, aguantarse la plancha también de las cosas que te puedan decir. Hay veces en que no te hacen comentarios tan agradables, pero eso uno no le puede frenar. Uno no es monedita de oro, como dice el dicho. Así que con mucho entusiasmo debo decir que esto no solamente es para mí, sino también para todas aquellas personas que sienten que tienen una historia dentro suyo a que escriban. Yo creo que nos hace falta hablar, nos hace falta escribir, nos hace falta conocer otras historias, porque así nos conocemos como país también. Patricio Cuevas, autor de La lluvia borra todo, editado por Sudamericana, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Patricio, muchísimas gracias. Humberto, muchas gracias a ti, un placer haber estado en esta conversación.